para recibir las presentaciones de apertura a cargo del intendente de bancos de la República Dominicana, el señor Julio Enrique Caminero, y más adelante del doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Señor intendente, por favor, suba a este podio para su presentación. Bienvenido. Buenos días. Señor Juan Cuatromo, vicepresidente de ALIDE, señora Retrepo de Finagro y demás ejecutivos y miembros de la delegación de ALIDE que nos acompañan en este importante evento. Señores representantes de organismos multilaterales, bancos multilaterales y agencias de cooperación, directores, directivos y ejecutivos de las entidades nacionales, público presente, reciban un afectuoso saludo en nombre del superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., quien se disculpa por no haber estado presente en esta actividad, ya que se encuentra atendiendo compromisos en el exterior en su calidad de miembro de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y presidente del Consejo Centroamericano de Bancos, de Seguros y de otras entidades de intermediación financiera. Señor Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola y presidente de esta asamblea. Señor Juan Mustafa, gerente general del Banco Nacional de las Exportaciones, Bandes. Señores representantes del Banco de Reservas de la República Dominicana presentes en este evento, tanto el Banco Agrícola, el Bandes como el Banco de Reservas son miembros de ALIDE. Para nosotros es un gran honor en la mañana de hoy saludarles y darles la bienvenida a nuestra nación como anfitriones de este importante evento que reúne a más de 200 altos ejecutivos y representantes de cerca de 90 de las principales instituciones financieras de desarrollo de la región, de más de 23 países de América Latina, el Caribe y otras entidades. En la presentación se habló que ya son 25 países representados aquí. De la crisis global a la seguridad integral, banca de desarrollo, forjando el futuro de Latinoamérica y el Caribe. Mejor no podía ser este título para este evento. Estamos entrando en un mundo diferente al que hemos vivido después del derrumbe del muro de Berlín. Estamos viviendo de crisis en crisis, como dice el documento de ALIDE, de crisis y de unas dimensiones diferentes a las que habíamos visto precedentemente. Cuando creíamos que dejábamos atrás para la historia las pérdidas humanas, materiales y de riquezas provocadas por la pandemia del COVID-19, en febrero del 2022 despertamos con la crisis ruso-ucraniana y sus consecuencias devastadoras en las cadenas de suministro. Como si esto fuera poco, en octubre del 2023 comenzó el conflicto entre Israel y Gaza, también con consecuencias en la cadena de suministro de las materias primas. Y ahora nos enfrentamos a una guerra comercial jamás imaginada. Es como una variable no contemplada, estocástica no contemplada en el modelo, como dicen los economistas, que de mantenerse tal cual se ha planteado por la administración de Trump, tendría impactos negativos en todos los países de la región, como ya se siente en México. Hasta nuevo aviso, la incertidumbre es lo que tenemos más seguro. Y cuando hay incertidumbre, las expectativas de inversión se caen. Si la inversión no fluye, no se pueden resolver los grandes desafíos económicos y sociales de los países, en especial de países como los nuestros. Sin financiamiento no hay inversión. Por tal
Por tal razón, los miembros ALIDE tienen una importante misión: contribuir al desarrollo económico y social de la región a través de proyectos de financiamientos inclusivos, responsables, sustentables e innovadores, a fin de que el crédito llegue a los sectores productivos y al financiamiento de obras de infraestructura. La banca de desarrollo tiene un rol fundamental en la tarea de aumentar el bienestar de la gente. Financia la producción de la comida y los productos que traemos a la mesa. Otorga crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. Contribuye al financiamiento de obras de infraestructura críticas para viabilizar el desarrollo económico y social. También juega un papel relevante en la financiación de proyectos verdes, sostenibles que contribuyan a la preservación del medio ambiente. Consciente del importantísimo papel que le corresponde jugar a la banca de desarrollo, la gestión del presidente Luis Abinader ha propiciado proyectos de desarrollo y fomentos a través del Banco Agrícola, del Banco de Reserva y del Bandes, entidades que desde el 2021 reciben un impulso transformador con un relanzamiento institucional orientado a inyectarle músculo financiero y legal para que tengan un nuevo rol en el financiamiento del desarrollo económico y social. Ya el administrador del Banco Agrícola hizo referencia a dos importantes proyectos que se han ejecutado durante esta gestión del presidente Luis Abinader. Queremos aprovechar la ocasión para compartir 3 mensajes claves sobre los retos y las oportunidades de la banca de desarrollo en nuestro país y en la región, y más bien orientado conforme al documento de apoyo que nos entregó ALIDE para esta participación en este evento. En primer lugar, la banca de desarrollo tiene un rol fundamental en la inclusión financiera y la bancarización. Uno de los principales retos que enfrentan nuestras naciones es que aún hay muchas personas y empresas que no se benefician del valor que agrega el sistema financiero formal. Este canaliza el ahorro hacia las actividades productivas a través de préstamos y permite el aprovechamiento de otros importantes bienes públicos como sistema de pagos, instrumentos de inversión y cobertura de riesgos, entre otros. El acceso al crédito, al ahorro, a los pagos, a seguros, provisto con calidad y por entidades reguladas, son atributos de la vida cotidiana que se han vuelto esenciales. Muchas veces los damos por sentado. Sin embargo, hay personas y empresas que no los tienen. Esto reduce su calidad de vida y les impide alcanzar un mayor potencial de desarrollo humano. Los bancos de desarrollo tienen el desafío de brindar este acceso seguro. Este es un reto muy importante que resuena incluso en nuestro país, donde todavía superar el límite del 30% del PIB, del crédito privado con relación al PIB, es una meta que no se ha podido superar. Aumentar los niveles de crédito privado y la penetración del ahorro, los seguros y las inversiones privadas como proporción del PIB sigue siendo una meta que debemos lograr. En segundo lugar, la mejor manera de proteger el crédito y el crecimiento es atendiendo bien los riesgos y asegurando buena gobernanza. La banca es gestión de riesgo. La banca de desarrollo no es distinta. Los ejecutivos y directivos tienen que asegurarse de contar con las competencias y capacidades para la gestión integral de los riesgos. Los bancos de desarrollo también tienen que asegurarse de contar con sólida gobernanza para poder alcanzar sus metas de forma sostenible y prolongada en el tiempo. La mejor manera de proteger el crédito y el fomento del desarrollo es con una buena gobernanza, contando con consejos de administración y gerentes versados en la gestión de riesgos. Se logra impulsar instituciones sólidas, sostenibles y con vocación de prolongarse en el tiempo. Las instituciones son importantes para el desarrollo. Esto lo sabemos de varios premios Nobel de Economía, como Douglas North, y más recientemente los premios Nobel de Economía Angus Deaton y Daron Acemoglu. En esta lista también podemos agregar
al economista Joseph Stiglitz, quien ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2021 y que ha escrito varios libros, sobre todo versando cómo funciona, cómo debe funcionar la globalización y haciendo crítica precisamente a una pregunta que se formula al IDE, que tiene que ver con el tema del financiamiento. Los bancos de desarrollo están llamados a trascender más allá de su rol meramente comercial para convertirse en instituciones pilares de la promoción del desarrollo humano, desempeñando papeles como los del Banco Mundial después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y lo que ha representado el Banco Interamericano de Desarrollo para la región en los avances que hemos tenido en las últimas 5 décadas. Ahí debemos agregar el trabajo más reciente que viene realizando el Banco Central de Inversión Centroamericano de Inversión e Integración y también el trabajo que ha venido realizando la Cámara Andina de Fomento de hace más de 3 décadas. Igualmente, podemos citar que en la región hay bancos de desarrollo que han traspasado sus fronteras financiando obras de producción y obras de infraestructura cuando la coyuntura económica se lo ha permitido, que es el caso del Bandes de Brasil. Tercera y última idea: la importancia de la asistencia técnica y la cooperación. No podemos desaprovechar la oportunidad de este foro para resaltar la importancia de la cooperación y la asistencia técnica en la banca de desarrollo. Los organismos internacionales y las agencias de cooperación impulsan a los bancos de desarrollo, conceden financiamiento de alta potencia, brindan estándares de transparencia, sanas prácticas y de buen gobierno y, en fin, generan externalidades positivas para los recipientes. La cooperación y la solidaridad son claves para el desarrollo y el fomento. Y ahí viene la frase que pronunciaba Juan Cuatromo: tenemos unas tareas que de manera individual no las podemos enfrentar nuestros países. Es por esto lo que hacemos un llamado a profundizar estas avenidas de colaboración para impulsar el bienestar de las personas y las empresas. Y aquí viene la pregunta que a nosotros nos llamó poderosamente la atención que se hace al IDE. ¿Es funcional el sistema financiero internacional para la financiación del desarrollo en estas circunstancias, y en la coyuntura actual, donde estamos viviendo una etapa disruptiva, capaz de descomponer el mundo tal cual lo conocemos hoy? Es la pregunta que se hace al IDE. Claro que un sistema financiero internacional que se caracteriza por ser altamente especulativo, nos referimos a los fondos de inversión, que son los que manejan la mayor cantidad de recursos, no es compatible con el financiamiento del desarrollo, que demandan ¿qué? Financiamientos de proyectos de largo plazo y de condiciones de pago en términos de costo y de cuota que se puedan corresponder con el desarrollo de los proyectos, o con obras de infraestructura para países pequeños como los nuestros, que no cuentan con esa capacidad fiscal para poder pagar recursos en poco tiempo. Pero además, esta pregunta nos trae a colación la Conferencia Mundial de Financiamiento al Desarrollo de 2023, que se celebró en Monterrey, México, y que acompañamos al expresidente de la República, Hipólito Mejía, en esa ocasión. Y es que en esa conferencia se habló de un compromiso que habían hecho en la década de los años 70 los países desarrollados de destinar en ayuda oficial al desarrollo el equivalente al 1% de su PIB. Ningún país lo ha cumplido ni lo cumplió jamás. Solamente Finlandia en una ocasión destinó el equivalente a 1% de su PIB en ayuda oficial al desarrollo. Ojalá se pueda cumplir algún día ese compromiso. Es un escenario difícil, porque si estamos en desglobalización y si estamos en una especie de sálvese quien pueda, y si tú estás mejor que yo, te voy a aplicar condiciones para que entonces tú no estés mejor que yo, que en el fondo es lo que está provocando esta guerra comercial. Sí, voy a provocar ahora con aranceles, ya lo habíamos vivido en los años 80, si la memoria no me falla, Estados Unidos había coaccionado a Japón para que mejorara el intercambio comercial entre ellos, obligando a Japón a que le comprara más a Estados Unidos. Hoy eso es más difícil. Hoy esta guerra de aranceles es más complicada
por la interconexión entre los países. Entonces, si dejamos de crecer, no tendremos recursos. Si no tenemos recursos, no podemos cumplir con ese compromiso social que tienen nuestros pueblos. Concluimos nuestra palabra deseando que estas jornadas y la Asamblea de Líderes sean provechosas y útiles para impulsar a sus entidades y países miembros a continuar cosechando logros y profundizando el desarrollo. Muchas gracias. Un honor, Antonio Siriaco, compartir contigo un escenario. Con la presentación del doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a quien damos paso en este momento. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación de don Fernando Durán para estar con ustedes en esta mañana. Me pidió que sea una intervención relativamente breve por un tema de agenda, por un tema de tiempo. Y la idea es conversar con ustedes brevemente sobre la economía dominicana dentro de un escenario comercial, en un contexto donde el presidente Donald Trump está ocupando por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos. Y la idea es básicamente ver cómo esas políticas arancelarias del presidente Trump afectan a la República Dominicana, pero es evidente que afectan al mundo. Y estamos viviendo una época donde hay un choque, como dicen, de trenes, un choque, una especie de chicken game entre China y los Estados Unidos. Y el presidente Trump, que en su primer mandato, en el 2016, comenzó una política incluso de imposición de aranceles, pero por el tema pandémico la pausó y luego vinieron las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, ya antes de ocupar la presidencia de la República y en plena campaña, todos sabemos el discurso que el presidente Donald Trump y las ideas del presidente Donald Trump promocionó de manera con fuerza. Dos puntos importantes, el tema arancelario y el tema de la inmigración ilegal. No voy a tratar el tema de la inmigración ilegal porque no es obviamente un tema en este espacio, en este contexto. Sin embargo, el tema arancelario es un tema evidentemente que impacta a la economía global. Y lo primero y la premisa de partida es que el presidente Trump y sus asesores están convencidos de que la política arancelaria es la mejor política para cerrar brechas comerciales, básicamente con los países asiáticos y el caso de China. Y digo, también incluyo los países asiáticos porque han sido los grandes ganadores durante este proceso. Y China, evidentemente, a partir de las reformas que hizo el presidente Deng Xiaoping en el año 1978, ha venido a pasos lentos pero sin pausa. Mientras los norteamericanos estaban concentrados en otras agendas, en agendas políticas, los chinos, con esa parsimonia, con esa visión integral, vinieron avanzando. Y básicamente, a partir de esa política del secretario de Estado en ese momento de Henry Kissinger, de esa diplomacia del ping-pong, y cuando el presidente Nixon fue por primera vez a China, entonces hubo un proceso de apertura, un proceso
donde le abrieron los mercados, el gran mercado chino, a las empresas norteamericanas, pero también hubo una gran cantidad de jóvenes chinos que salieron a los Estados Unidos a su formación. Cientos de jóvenes chinos se formaron en las mejores universidades de Estados Unidos y también, obviamente, de Europa y el resto del mundo. Mientras los norteamericanos avanzaban en una agenda más política concentrada en el Medio Oriente, los chinos venían avanzando de forma sigilosa en la recomposición de su economía. Y a tal punto que hoy básicamente se está hablando de China como quizás una potencia emergente, pero una potencia que en los próximos 25 años o 30 años ya podría tener un PIB mucho mayor que el de los Estados Unidos en términos absolutos, no en términos de paridad de poder adquisitivo, porque ya lo tiene. Y en el año 2002, los chinos básicamente su manufactura representaba el 8% de la manufactura global. Hoy representa el 24%. En el año 1950, Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos representaba la mitad del PIB mundial. Hoy representa el 25%. Es decir, que hay un proceso importante de convergencia económica que los chinos han venido cerrando con los Estados Unidos. El presidente Trump es un presidente muy activo en las redes sociales. Y ahí podemos ver básicamente las publicaciones a través de su red social Threads y de X, y constantemente está escribiendo tweets. Y eso es una fuente importante de incertidumbre, porque eso no permite a los países tener una planificación. No se sabe exactamente qué va a ocurrir y toma una medida y luego entonces la pone en pausa y posteriormente la retoma otra vez. Recientemente, en el día de ayer, posiblemente llegue a un acuerdo o lleguen a acuerdos entre China y Estados Unidos en términos arancelarios, pero uno nunca sabe qué puede ocurrir. Además, ha sido el presidente de mayor órdenes ejecutivas, decretos, prácticamente que toma un presidente norteamericano. Eso también es una fuente de incertidumbre para el resto del mundo. De manera que ese es el contexto en el cual nosotros estamos y las economías del mundo se están desarrollando. Y luego entonces, a partir del famoso Día de la Liberación, el 2 de abril, cuando el presidente Trump, todo el mundo estaba en vilo viendo el discurso, y como decimos aquí en la República Dominicana, con una cartulina comienza a presentar las imposiciones de aranceles a más de 80 países. Y algo que llamó la atención, dos elementos llamaron la atención, que en el caso de Canadá y México, en ese momento no se le impuso un arancel recíproco, y cuando uno observa las tarifas más altas de los aranceles, básicamente fueron a los países asiáticos. Y eso tiene dos motivos. Nosotros, ¿verdad?, haciendo un análisis, pensamos que en el caso de Canadá y México habrá una especie de reformulación de nuevo del TEMEC, el acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, quizá en un futuro ahí puedan haber cambios arancelarios, como ocurrió en el primer periodo del presidente Trump. Y en el caso de los países asiáticos, como la gran mayoría de muchas empresas norteamericanas se han deslocalizado, incluso eso se hizo muy evidente en la pandemia y pospandemia, están ubicadas en Asia por un tema de costo. Entonces, esas zonas son zonas ahora mismo que tienen mayor niveles o tarifas arancelarias. Y la idea es que esas empresas retornen de nuevo a los Estados Unidos. Claro, en todo ese proceso es evidente que muchas empresas no retornarán, se quedarán en la zona
periféricas de los Estados Unidos, irán a México, se quedarán en Centroamérica y el Caribe, en muchas zonas francas. Entonces allí hay una oportunidad importante. El famoso friendshoring o nearshoring, sin darse cuenta, quizá el presidente Donald Trump lo podría estar impulsando. Pero ya el hecho de aprovechar esa oportunidad va a depender básicamente de las políticas internas y las políticas públicas de cada país. Eso es, aquí ustedes pueden ver la fuente importante, ¿no?, de esa disputa. Estados Unidos tiene un gran déficit comercial con China. Y no solamente con China, con el mundo. Cuando uno analiza el balance comercial de bienes que tiene los Estados Unidos con el mundo, es un déficit básicamente a nivel mundial. Y en algunos casos, el superávit que pueda tener en los servicios no supera la magnitud del déficit que tiene con el resto del mundo. Pero en el caso de China es algo bastante evidente. Y eso es una fuente, básicamente, del problema. Porque cuando uno analiza el comercio de los Estados Unidos, quizás de los pocos esquemas de libre comercio donde los Estados Unidos tienen un superávit comercial, un saldo positivo en el comercio de bienes, es con el DERECAFTA. Cuando uno analiza globalmente, incluso el año pasado, viendo las estadísticas, en Census.gov, hay un excedente de más de 10.000 millones de dólares a favor de los Estados Unidos. A diferencia de México y Canadá, donde hay un déficit extraordinario, o sea, un superávit que tiene México muy grande y también en el caso de Canadá en menor medida. Entonces, esos son situaciones muy puntuales que evidentemente son parte de ese problema y que el presidente Trump lo ve como el problema, y entonces su arma letal es el arancel como un mecanismo de restringir esas importaciones, pero además también de utilizar el arancel como un mecanismo recaudatorio. No hay que olvidar que el presidente Trump en plena campaña había anunciado la creación de la Dirección General de Impuestos Externos, y esa Dirección General de Impuestos Externos, que se va a nutrir por los ingresos arancelarios y va a ser una especie de compensación a una posible reforma fiscal, de tal manera que eso son dos elementos importantes en ese contexto. Aquí podemos nosotros observar ya con más detalle cómo ha venido evolucionando ese saldo comercial a favor de China. O sea, es algo extremadamente abrumador a favor de China. Y eso ha venido con el paso del tiempo incrementándose, y quizás ahora, con estos posibles acuerdos, esto se pueda moderar. Pero es imposible competir con un país con un mercado de trabajo inmenso y donde todavía evidentemente hay condiciones de un partido comunista central que le permite una planificación, que le permite evidentemente un periodo largo de hacer políticas públicas sin ningún tipo de interrupción. Mientras eso muchas veces se puede ver como un problema en una democracia, en una situación como que vive China, una especie de un Estado fuerte, planificador, dominado por un partido político, sin embargo con algunos mecanismos de mercado interiormente. Quizás las políticas de Trump, lo más probable es que pudiesen cambiar en las elecciones del midterm en Estados Unidos, es decir, como es una democracia y ya las encuestas están indicando precisamente que las políticas han disminuido la popularidad del presidente Trump, lo más probable
que en las elecciones de medio término pueda perder la mayoría congresual. Y eso cambia mucho. Por eso quizás ha sido esa prisa del presidente Donald Trump de establecer esas políticas, pero claramente tiene su repercusión y tiene repercusión en los mismos Estados Unidos. Porque después del día el famoso día de la liberación, ese día cayeron todas las principales bolsas del mundo. Y por primera vez, o no por primera vez, sino que los asesores del presidente Trump se dieron cuenta y se percataron de que el día después los norteamericanos y Estados Unidos dejó de ser un país refugio. El dólar tuvo una caída, no se fortaleció. El bono de los Estados Unidos a 10 y a 30 años prácticamente la gente comenzó a vender bonos y sus rendimientos comenzaron a incrementarse. E inmediatamente el secretario del Tesoro y sus asesores le dijeron que había que pausar esa política, porque eso es lo que estaba encareciendo o iba a encarecer el costo de la emisión de más bonos. Entonces, es como que en Estados Unidos estas políticas indican que los norteamericanos están dando un tiro en un pie. Entonces, yo creo que a partir de ahí hubo un proceso de ralentización de la cantidad de órdenes presidenciales, de las medidas así de manera muchas veces unilateral. Pero siempre hay, en todo esto hay una visión también, no solamente económica, sino también política. Hay que ver esta situación como un proceso de una recomposición en el orden económico mundial. Y hay un elemento importante, esas medidas arancelarias se están tomando en cuenta o imponiendo sin tomar en consideración las instituciones que forman parte de la gobernanza mundial. No se ha tomado en consideración la Organización Mundial del Comercio. El presidente Trump no cree en ese tipo de instituciones. Y entonces es como que está pensando que la recomposición se puede dar a partir de la famosa teoría de los espacios vitales. Es decir, China se concentra en su zona de influencia. Rusia se concentra en su zona de influencia. Y Estados Unidos se concentra en su zona de influencia. Y hacia ahí van las negociaciones. En el caso de la Unión Europea lo han dejado fuera. El presidente Trump ha dejado fuera a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea está ahora que tendrá que dedicar una parte de sus recursos que antes dedicaba al bienestar, lo va a dedicar a defensa. Y entonces puede haber un proceso de debilitar un órgano de defensa político que es la OTAN. Todo eso forma parte de esos procesos de recomposición. Lo que yo les decía a ustedes, aquí podemos ver básicamente el PIB per cápita, en términos absolutos, tanto en poder de paridad adquisitiva, en el caso de China, y también el PIB nominal. Y las proyecciones que uno puede observar, esa línea con puntos así rayados, uno puede observar que la proyección es que en las próximas décadas ya China pueda tener un PIB mucho mayor que el de los Estados Unidos. Se habla también de la pérdida de valor, de hegemonía del dólar. Yo, en lo particular, creo que el dólar seguirá siendo básicamente una moneda de dominio. Los principales sistemas de pago son dominados por Estados Unidos y yo creo que el dólar todavía tiene una fortaleza importante. Eso se lleva mucho tiempo. Y ya que me están diciendo que el tiempo se agotó, pero quiero hacer una reflexión con respecto a la República Dominicana. Y la quiero hacer, y voy a pasar algunas rápidamente,
como yo les decía a ustedes, nosotros, los países que conforman el DERCAFTA, son países que tienen un déficit comercial con Estados Unidos. Igualmente la República Dominicana. La República Dominicana, a pesar de que ha crecido mucho, ha sido una de las economías que más ha crecido en los últimos 50 años, y eso implica que esas políticas de Trump podrían estar afectando el crecimiento de la República Dominicana. No hay que olvidar que ambas economías tienen ciclo común y los modelos de pronósticos indican que por cada 1% en que crece la economía norteamericana, esta crece en 1.7. Entonces, cuando allí hay un proceso de ralentización, entonces, tomando en consideración los rezagos, también aquí hay un tipo de contracción de la economía dominicana. Y esos son elementos que nosotros tenemos que considerar. La República Dominicana está comercialmente integrada a los Estados Unidos. El 85% de las remesas dominicanas vienen de territorio norteamericano. El año pasado se recibieron 10.700 millones de dólares en remesas. La gran mayoría de los turistas, más de un 45%, vienen de territorio norteamericano. El 68% de las exportaciones de zonas francas van a territorio norteamericano. Y con esa imposición de un arancel de un 10%, nosotros estamos en cierta desventaja competitiva con respecto a México, porque México es nuestro principal competidor en el mercado norteamericano, en el caso de las zonas francas, y en otros productos, incluso agrícolas. Pero también la inversión extranjera. La inversión extranjera el año pasado, prácticamente el 50%, 49 y algo, vino de Estados Unidos y el resto vino de España, en su gran mayoría, que son los dos principales inversores. Entonces, todo lo que ocurre en Estados Unidos, de una forma u otra, afecta el ciclo económico de la República Dominicana. Y esos son elementos que nosotros tenemos que considerar, los hacedores de políticas públicas tienen que considerar, porque yo pienso que el presidente Trump va a seguir, esa es su forma de ser, esa es su alma letal, él está convencido, él y sus asesores, de que la mejor política pública para acortar brechas deficitarias con sus grandes competidores es a través del arancel. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tomar en consideración eso durante los próximos años. De manera que quería presentarle estas ideas. Ya el amigo Fernando me dijo que muchas gracias, profesor Siriaco, pero para mí ha sido un placer estar en esta actividad con tan prestigiosos profesionales como son ustedes. Muchas gracias y enhorabuena.